En una mañana en la cual los primeros rayos del sol están saliendo, leeré para ustedes estas pruebas interiores. Así se titula el capítulo 21, estas pruebas interiores. Existe cierto tipo de ministerio del Evangelio que es cruel, y tenemos que decirlo así, es cruel. No lo es intencionalmente, pero esto no lo hace menos cierto. Es cruel. Se propone este ministerio magnificar la gracia, pero en realidad lo que hace es todo lo contrario. Minimiza el problema del pecado y pierde contacto con el propósito de Dios. El efecto es doble. Primero, pinta la obra de la gracia como si fuera menos de lo que es en realidad. Y segundo, deja a la gente con un evangelio que no es lo suficientemente grande para cubrir toda el área de su necesidad. En cierta ocasión, Isaías describió la miseria de los recursos inadecuados en términos de camas estrechas y mantas cortas, y esto lo hace en Isaías 28:20. Y esta es una receta segura para el descontento y la incomodidad a largo plazo y con la posibilidad de contraer una seria enfermedad. En el reino espiritual, ese tipo de ministerio expone a tal infelicidad a todos los que lo toman con seriedad. Su prevalencia es un gran obstáculo para el conocimiento de Dios y el crecimiento en la gracia en los tiempos actuales. Esperamos poder servir a alguna persona denunciándole y procurando mostrar dónde están sus fallas. ¿Qué clase de ministerio es este?, podríamos preguntar. Lo primero que tenemos que decir es que, por triste que parezca, es un ministerio evangélico. Su base es la aceptación de la Biblia como la palabra de Dios y de sus promesas como las seguridades que Dios nos da. Temas comunes son la justificación por la fe, mediante la cruz, el nuevo nacimiento por la obra del Espíritu y una nueva vida en el poder de la resurrección de Cristo. Su objetivo es lograr que se produzca el nuevo nacimiento en la gente y de allí conducirles a la experiencia más plena que pueda lograrse en la vida de resurrección. En todo sentido, se trata de un ministerio evangélico. Sus errores no son los de aquellos que se alejan del mensaje evangélico central, sino que son errores a los cuales únicamente un ministerio evangélico puede verse expuesto. Esto debe quedar claro desde el comienzo. Pero, si en realidad se trata de un ministerio evangélico y doctrinalmente sano, ¿qué puede tener de malo? ¿Cómo puede estar seriamente equivocado cuando su mensaje y sus fines son tan bíblicos? La respuesta es que el ministerio que se concentra por completo en las verdades evangélicas puede no obstante malograrse si da a estas verdades una aplicación errónea. Una aplicación errónea. La escritura está llena de verdades que pueden curar las almas, del mismo modo que la farmacia está llena de medicamentos para curar desórdenes corporales. Pero en ambos casos una aplicación desacertada de lo que, usado adecuadamente, sana, tendrá un efecto desastroso. Si en lugar de aplicar yodo lo ingieres, el efecto será contrario a la sanidad. Y las doctrinas del nuevo nacimiento y de la nueva vida pueden desvirtuarse también, con resultados infelices. Esto es lo que ocurre aparentemente con el caso que estamos considerando, como veremos. Hablemos de las doctrinas mal aplicadas. El tipo de ministerio que está aquí en mente comienza destacando en un contexto evangelístico, la diferencia que supondrá hacerse cristiano. No solo nos traerá el perdón de los pecados, la paz de la conciencia y la comunión con Dios como nuestro Padre, sino que también significará que mediante el poder del Espíritu que mora en nosotros podremos superar los pecados que antes nos dominaban, y la luz y la guía que Dios nos dará nos permitirán encontrar un camino a través de los problemas de dirección, realización personal, relaciones personales, deseos del corazón y otros similares que hasta ahora nos habían derrotado por completo. Ahora bien, dicho así, en términos generales, estas grandes posibilidades son escriturales y verdaderas. Y gracias a Dios que sea así. Pero es posible enfatizarlas de tal modo y como consecuencia minimizar el lado más duro de la vida cristiana. Porque existe un lado duro de la vida cristiana, como por ejemplo la disciplina diaria, la guerra interminable con Satanás y el pecado, el vagar ocasionalmente en la oscuridad.
Entonces, cuando se minimiza el lado más duro de la vida cristiana, se puede crear la impresión de que la vida cristiana normal es un perfecto lecho de rosas, en un estado de cosas en que todo lo que hay en el jardín es invariablemente hermoso, y que ya no existen problemas, o si vienen, no hay más que presentarlos ante el trono de la gracia y de inmediato desaparecen. Esto es sugerir que el mundo, la carne y el diablo no constituirán un problema serio una vez que uno se hace cristiano, que tampoco traerán problemas las circunstancias ni las relaciones personales, y que se acabarán también los problemas que uno tiene consigo mismo. Tales sugerencias son perjudiciales por la sencilla razón de que son falsas. Por supuesto, también puede darse una impresión igualmente desequilibrada desde el otro extremo. Es posible enfatizar el lado duro de la vida cristiana y minimizar de tal forma lo radiante que se dé la impresión de que la vida cristiana es en gran medida penosa y sombría, como un infierno en la tierra, con la sola esperanza del cielo en el más allá. No cabe duda de que, de vez en cuando, esta es la impresión que se ha dado, como es indudable que el ministerio que estamos examinando aquí es en parte una reacción contra ella. Pero se hace necesario manifestar que, de estos dos extremos equivocados, el primero es el peor. De la misma manera que el segundo error llevará en la misericordia de Dios a la sorpresa agradable de descubrir que los cristianos tienen también momentos de alegría, no solo de tristeza. Pero el primero, que describe la vida cristiana normal como si estuviera enteramente libre de dificultades y problemas, no puede menos que conducir tarde o temprano a una amarga desilusión. Nuestra afirmación es que, con el fin de apelar al deseo humano, el tipo de ministerio que estamos examinando se permite prometer en este punto más de lo que Dios se ha comprometido a realizar en este mundo. Esta sostenemos, es la primera característica que lo marca como cruel. Este ministerio es cruel. Compra resultados con falsas esperanzas. Sin duda, la crueldad no es el fruto de la malicia, sino que está motivada más bien por una bondad irresponsable. El predicador quiere ganar a sus oyentes para Cristo. Por lo tanto, glorifica la vida cristiana, haciéndola sonar tan feliz y despreocupada como puede, con el fin de atraerlos. Pero la ausencia de una mala motivación y la presencia de una buena no reducen en absoluto el daño que hacen sus exageraciones. Porque, como muy bien lo sabe todo pastor, esto es lo que sucede. Mientras los oyentes más equilibrados que han oído este tipo de cosas antes escuchan las promesas del predicador con cierta reserva, es seguro que habrá otros seriamente interesados que le creerán por completo. Sobre esta base se convierten, experimentan el nuevo nacimiento, inician la nueva vida gozosos y seguros de que han dejado atrás todos los antiguos dolores de cabeza y todas las angustias. Y luego pasan a descubrir que no es así en ningún sentido. Los viejos problemas temperamentales, los problemas ocasionados por las relaciones personales, las necesidades no satisfechas, las tentaciones persistentes, siguen siendo reales. En algunos casos hasta se han intensificado. Dios no les ha hecho más fáciles las circunstancias en que viven. Más bien sucede todo lo contrario. El descontento en relación con la esposa, el esposo, los padres, los parientes políticos, los hijos, los colegas, los vecinos, se hacen presentes de nuevo. Las tentaciones y los malos hábitos que la experiencia de la conversión parecía haber eliminado para siempre reaparecen. Cuando las grandes olas de alegría los cubrieron durante las semanas iniciales de su experiencia cristiana, realmente sentían que todos los problemas se habían solucionado. Pero ahora ven que no es así y que la vida libre de problemas y dificultades no se ha producido. Las cosas que los desalentaban antes de hacerse cristianos amenazan con volver a desalentarlos. ¿Y estas personas qué van a pensar ahora? Aquí, la verdad está en que el Dios del que se dijo que, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho, cuida con mucha ternura a los jóvenes cristianos, igual que la madre a su bebé.
Con frecuencia el comienzo de su carrera cristiana se caracteriza por un gran gozo emocional, notables acontecimientos providenciales, sorprendentes respuestas a la oración y resultados inmediatos en sus primeros intentos de dar testimonio. Así Dios los anima y los fundamenta en la nueva vida. Pero cuando se hacen fuertes y están en condiciones de soportar más, los somete a una disciplina más rigurosa. Los expone al grado de pruebas que sean capaces de tolerar mediante la presión de influencias opuestas y desconcertantes. No a más, la promesa, no a más, pero tampoco a menos. Así va edificando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para ayudar a otros. De este modo cristaliza nuestro sentido de los valores. Así también se glorifica en nuestras vidas, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No hay nada antinatural, por lo tanto, en el aumento de las tentaciones, los conflictos y las presiones cuando el cristiano aprende a andar con Dios. Todo lo contrario, algo estaría mal si así no ocurriera. Pero el cristiano, al que se le ha dicho que la vida cristiana normal está libre de sombras y dificultades, no puede menos que llegar a la conclusión, cuando en su experiencia comience a amontonarse nuevamente las imperfecciones y los desaciertos, que debe haberse alejado de lo que es normal. Eso es lo que podría llegar a pensar. Si nuevamente llegaron las imperfecciones y los desaciertos a mi vida, entonces estoy en un cristianismo anormal. Algo ha fallado, dirá. Esto ya no funciona y la pregunta que se hará será, ¿cómo puedo hacer que vuelva a funcionar? El remedio equivocado. Aquí es donde aparece el segundo aspecto cruel del ministerio que estamos considerando. Habiendo creado la esclavitud, porque es exactamente eso, haciéndoles creer a los creyentes nuevos que deben considerar todas las experiencias de frustración y perplejidad como señales de un cristiano subnormal. Proceden a crear un mayor grado de esclavitud al imponer un remedio que es una especie de chaleco de fuerza con el cual deben eliminar estas experiencias. Dicho remedio consiste en insistir en diagnosticar esa lucha que equivale a derrota como un retroceso ocasionado por falta de consagración y fe. Al comienzo, así se sugiere, el convertido se había entregado totalmente a ese Salvador que acababa de encontrar, entonces tenía su gozo. Pero luego se ha enfriado o se ha descuidado, ha limitado su obediencia en alguna forma o ha dejado de confiar en el Señor Jesús paso a paso, y es por ello que se encuentra en ese estado. El remedio, por lo tanto, es que descubra su error, se arrepienta y lo confiera, que se vuelva a consagrar a Cristo y que mantenga la consagración a diario, que aprenda el hábito. Cuando le vienen las tentaciones y surjan los problemas, de pasarlos a Cristo para que Él se los resuelva. Si así obra, según se afirma, andará en el sentido teológico tanto como el metafórico, en la cima del mundo. Este es un remedio equivocado. Ahora bien, es cierto que si los cristianos se vuelven descuidados hacia Dios y vuelven a caer en caminos de pecado deliberado, su gozo interior y el descanso de su corazón disminuirán y cada vez más serán marcados por el descontento espiritual. Los que, por su unión con Cristo, están muertos al pecado, es decir, han roto con el pecado como el principio que gobierna sus vidas, ya no pueden encontrar en él ni siquiera ese grado limitado de placer que les daba antes que nacieron de nuevo. Tampoco pueden entregarse a caminos equivocados sin poner en peligro su disfrute del favor de Dios. De eso se encargará Dios mismo. Isaías 57:17, la codicia de mi pueblo es irritable, por perversa en mi enojo lo he castigado, le he dado la espalda, pero él prefirió seguir sus obstinados caminos. Así es como reacciona Dios con los hijos que se descarrían. Los apóstatas no regenerados pueden ser a veces almas alegres, pero invariablemente el cristiano que se descarrila se siente miserable. Así que, si te preguntas, ¿dónde está esa bendición que conocí cuando por primera vez al Señor vi? Harías bien en preguntarte antes de continuar si no ha habido en tu vida pecados particularmente voluntarios, pecados que te hicieron lamentar y te ahuyentaron de mi lado.
Si así fuera, entonces el remedio que se receta arriba es por lo menos en líneas generales el más adecuado. Pero es posible que no sea así, y tarde o temprano habrá un momento en la vida de todo cristiano en que no lo será. Tarde o temprano la realidad será que es Dios quien está ejercitando a un hijo consagrado por la senda de la piedad adulta, como fue el caso de Job, de algunos de los salmistas y de los destinatarios de la epístola a los hebreos. Para ellos, Dios emplea el método de exponerlos a fuertes ataques del mundo, la carne y el diablo, a fin de que su poder de resistencia aumente y su carácter como hijos de Dios se haga más firme. Como hemos dicho antes, todos los hijos de Dios son sometidos a este tratamiento. Es parte de la disciplina del Señor, a la que somete a todo hijo que ama. Y si esto, lo que le ocurre al cristiano desconcertado, entonces el remedio propuesto resultará desastroso. Porque, ¿qué hace ese remedio? Condena a los cristianos a una vida de búsqueda diaria a fallos inexistentes en la consagración, creyendo de que si solo pudieran encontrar algunos fallos que confesar y abandonar, podrían recuperar una experiencia de infancia espiritual que Dios quiere que dejen atrás. Por lo tanto, no solo produce regresión e irrealidad, sino que los coloca involuntariamente en pugna con el Dios que les ha sustraído el inocente brillo de la infancia espiritual, con su enorme dosis de alegría y complaciente pasividad, precisamente con el fin de conducirlos a una experiencia más madura y adulta. Para los padres terrenales, los niños pequeños constituyen un motivo de alegría, pero no les gusta, por no decir otra cosa, que cuando los hijos crecen quieran volver a ser niños, y se sienten tristes o alarmados si sus hijos muestran actitudes infantiles. Así es exactamente con nuestro Padre Celestial. Dios quiere que crezcamos en Cristo Jesús, que no nos quedemos como niños. Pero la orientación que estamos considerando aquí nos pone en situación antagónica con Dios en este caso, y nos coloca frente a un retorno a la etapa infantil, como si esto fuera el bien supremo. Repetimos que esto constituye una crueldad. Igual que la costumbre china de vendar los pies de las niñas de modo que quedan deformados permanentemente. El hecho de que la motivación sea buena no cuenta para nada, no modifica la situación. El efecto menos pernicioso de aceptar el remedio propuesto será impedir el desarrollo espiritual. Dará como resultado una clase de evangélicos adultos pero infantiles, sonrientes pero irresponsables y centrados en sí mismos. El efecto más pernicioso entre creyentes sinceros y honestos será la introspección morbosa, la histeria, los trastornos mentales y pérdida de fe, por lo menos en su forma evangélica. Perder de vista la gracia. ¿Qué tiene de malo en el fondo esta enseñanza? Es digna de crítica desde muchos ángulos. Demuestra incomprensión de la enseñanza bíblica sobre la santificación y la lucha del cristiano. No entiende el significado del crecimiento en la gracia. No entiende lo que significa el obrar del pecado que mora en el creyente. Confunde la vida cristiana aquí en la tierra con la vida cristiana como será en el cielo. Concibe incorrectamente la psicología de la obediencia cristiana, actividad impulsada por el Espíritu y no pasividad inculcada por el Espíritu. Pero la crítica fundamental es sin duda que pierde de vista el método y el propósito de la gracia. Tratemos de explicar esto más. ¿Qué es la gracia? En el Nuevo Testamento, la gracia significa el amor de Dios en acción hacia personas que merecían lo opuesto del amor. La gracia significa que Dios mueve los cielos y la tierra para salvar a los pecadores que no podían mover un dedo para salvarse a sí mismos. La gracia significa que Dios envía a su Hijo unigénito a descender al infierno en la cruz para que nosotros los culpables pudiéramos ser reconciliados con Dios y recibidos en el cielo, tal como dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El Nuevo Testamento conoce una voluntad de gracia y una obra de gracia. La primera, la voluntad de gracia, es el plan eterno de Dios para salvar, y la segunda, la obra de gracia, es la buena obra de Dios en ustedes, como dijo Pablo en Filipenses 1:6, mediante la cual nos induce a entrar en una comunión viviente con Cristo.
los levanta de la muerte a la vida, los sella como su propiedad mediante el regalo del Espíritu, los transforma a la imagen de Cristo y finalmente resucitará sus cuerpos en gloria. Entre los eruditos protestantes estaba de moda hace algunos años decir que la gracia significa la actitud de amor de Dios a diferencia de su obra de amor. Pero se trata de una distinción que no tiene base en las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La palabra gracia denota claramente la obra de amor de Dios en Pablo, por la que hizo de él primero un cristiano y luego un ministro del Evangelio. Podríamos preguntar cuál es el propósito de la gracia. Principalmente, restaurar nuestra relación con Dios. Cuando Dios pone el fundamento de esta relación restaurada al perdonar nuestros pecados, cuando confiamos en su Hijo, lo hace con el fin de que de allí en adelante podamos vivir en comunión con Él. Y lo que hace al renovar nuestra naturaleza, lo hace para hacernos capaces de y realmente impulsarnos a ejercer el amor, la confianza, el deleite, la esperanza y la obediencia a Dios. Lo que desde nuestra experiencia conforman la realidad de la comunión con Dios, quien constantemente se da a conocer a nosotros. Toda la obra de la gracia apunta a esto, a un conocimiento cada vez más profundo de Dios y a una comunión cada vez más profunda con Él. La gracia es Dios acercando a los pecadores cada vez más a sí mismo. ¿Cómo realiza Dios en gracia este propósito? No protegiéndonos de los ataques del mundo, de la carne y del diablo, ni protegiéndonos de las circunstancias gravosas y frustrantes, ni tampoco protegiéndonos de los problemas creados por nuestro propio temperamento y psicología, sino más bien exponiéndonos a todas estas cosas para abrumarnos con un sentido de nuestra propia insuficiencia y para impulsarnos a aferrarnos más a Él. Esta es la razón última, desde nuestro punto de vista, por la que Dios llena nuestras vidas de problemas y perplejidades de un tipo y otro. Es para asegurar que aprendamos a aferrarnos a Él. Es para asegurar que aprendamos a aferrarnos a Él. La razón por la que la Biblia pasa tanto tiempo reiterando que Dios es una roca fuerte, una defensa firme y un refugio y ayuda seguros para los débiles es que Dios pasa tanto tiempo haciéndonos ver que somos débiles, tanto mental como moralmente, y que no nos atrevamos a confiar en nosotros mismos para encontrar o seguir el camino correcto. Cuando caminamos por un sendero despejado sintiéndonos bien y alguien nos toma del brazo para ayudarnos, lo más probable es que nos lo quitemos de encima con impaciencia. Pero cuando estamos atrapados en un terreno accidentado en la oscuridad, con una tormenta en aumento y nuestras fuerzas agotadas, y alguien nos toma del brazo para ayudarnos, nos apoyaremos con él con gratitud. Y Dios quiere que sintamos que nuestro camino por la vida es áspero y desconcertante, para que aprendamos a apoyarnos agradecidos en Él. Por eso toma medidas para que abandonemos la confianza en nosotros mismos y nos apoyemos en Él, en la clásica frase de las Escrituras sobre el secreto de la vida piadosa: espera en el Señor. El Dios restaurador. Esta verdad tiene muchas aplicaciones. Una de las más sorprendentes es que Dios realmente utiliza nuestros pecados y errores para este fin. Él emplea la disciplina formativa de los fracasos y los errores con mucha frecuencia. Es sorprendente ver cómo gran parte de la Biblia trata de personas piadosas cometiendo errores y Dios castigándolos por ello. Abraham, al que fue prometido un hijo, pero a quien se le hizo esperar antes que la promesa se cumpliera, perdió la paciencia, cometió el error de pretender hacer de protagonista de la providencia. Engendra a Ismael y tiene que esperar 13 años más antes de que Dios vuelva a hablarle. Moisés cometió el error de tratar de salvar al pueblo, intentando hacer valer sus derechos con actos de agresividad, matando a un egipcio y tratando de resolver los problemas individuales de los israelitas entre sí. Como resultado, fue desterrado por muchas décadas viviendo en el desierto, para tratar con su mente vanagloriosa. David cometió una serie de pecados.
Seduce a Betsabé y hace matar a Urías, descuida a su familia, se censara al pueblo con fines de prestigio, y en cada caso es castigado amargamente. Jonás cometió el error de huir ante el llamado de Dios y despertó a la realidad en el vientre de un gran pez. Y así podríamos seguir. Pero el punto a destacar es que el error humano y el inmediato disgusto divino no fueron en ningún caso el final de la historia. Abraham aprendió a esperar el tiempo de Dios. Moisés fue curado de su confianza en sí mismo. De hecho, su posterior desconfianza en sí mismo fue casi pecaminosa. David encontró el arrepentimiento después de cada uno de sus tropiezos y estuvo más cerca de Dios al final que al principio. Jonás oró desde el vientre del pez y vivió para cumplir su misión en Nínive. Dios puede obrar para el bien hasta de nuestro comportamiento más necio. El Señor restablece los daños que se ha llevado la langosta. Dicen que los que jamás cometen errores nunca hacen nada. Por cierto, los hombres mencionados arriba cometieron fallas, pero a través de sus errores Dios les enseñó a conocer su gracia y a aferrarse a Él de un modo que nunca se hubiera logrado de otra forma. ¿Es tu problema una sensación de fracaso, la conciencia de haber cometido algún error espantoso? Vuelve a Dios. Su gracia restauradora te espera. La irrealidad en la religión es una cosa maldita. La irrealidad es la maldición del tipo de enseñanza que desafiamos en este capítulo. La irrealidad con respecto a Dios es la enfermedad que consume gran parte del cristianismo moderno. Necesitamos que Dios nos haga realistas, tanto como nosotros mismos, como con Él. Tal vez hay una palabra para nosotros en el famoso himno en el que John Newton describe su paso al tipo de realismo que hemos estado tratando de promover. Con este himno cerraremos este capítulo. Le pedí al Señor que pudiera crecer en fe, en amor y en toda gracia, que pudiera conocer de su salvación y buscar más intensamente su rostro. Tenía la esperanza de que en alguna hora feliz habría de contestar al instante mi súplica, y mediante el poder compulsivo de su amor, dominar mis pecados y brindarme descanso. En lugar de esto, me hizo sentir el mal escondido en mi corazón, y permitió que iracundos poderes del infierno asaltaran mi alma por todas partes. No solo esto, con su propia mano parecía decidido a agravar mi dolor. Contrariaba todos los planes honestos que me trazaba, marchitaba mis huertas y me dejaba tendido. Señor, ¿por qué es esto?, me pregunté, gemí tembloroso. ¿Perseguirás a tu gusano hasta la muerte? Es de este modo, contestó el Señor, que yo contesto la oración que pide gracia y fe. Utilizo estas pruebas interiores para liberarte de ti mismo y de tu orgullo y para deshacer tus proyectos de gozo terrenal, para que busques en mí el todo para ti. Amén.